Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas, por estar una vez más delante de esta cámara, agradecido al Señor por cuanto Él nos permite estar una vez más, ¿no? Para hacer el programa de Facebook, pero también para predicar la palabra del Señor, ¿no? Que para nosotros tiene gran relevancia. El Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan. Empecé un poco tarde. Bueno, espero que los hermanos puedan comunicarse, puedan ver el programa, si no, después lo voy a subir en el canal de la iglesia. Agradecido al Señor por una vez más, hermanos amados, que podemos estar juntos. Alabado sea el Señor. Y bueno, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la palabra, dado que entramos tarde hoy. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta mañana para darte las gracias por permitirme, Señor, en esta mañana poder trazar tu palabra para tantas personas que escuchan el programa. Señor, puedas tú bendecirlos, abrir los ojos del entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y veníamos hablando sobre la vida de Abraham. ¿Se acuerdan? Que Abraham y Lot. Y bueno, y la última vez que nosotros hablamos era que Abraham movió su tienda, ¿no? La tienda no me acuerdo el lugar, de Dejai hasta Betel, Betel. Betel era donde, que significa casa de Dios, donde tenía la tienda Abraham. Él volvió a Betel cuando ascendió de Egipto y construyó nuevamente la tienda, pero después se pasó de ahí. Abraham movió su tienda y vino y moró a los robles de Mamré, que significa Mamré, significa riqueza, ¿no? Y habla de la riqueza que él obtuvo cuando tuvo esa relación con Dios, cuando Dios lo acompañó en todo momento de su caída, ¿no? Y cómo él fue enriquecido en su forma de pensar, de sentir y de actuar. Entonces, y esa Mamré queda en Hebrón, dice. Entonces, en la comunión. Es decir que en la medida que nosotros tenemos comunión con Dios, entonces es en esa medida que somos enriquecidos. Pero no somos enriquecidos solamente en cuanto a lo material, sino que somos enriquecidos en cuanto a nuestro carácter, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de sentir, porque nos estamos pareciendo a Dios mismo en ese sentido. No, ya no nos controla a nosotros el carácter humano, sino el Espíritu del Señor. Bueno, y ahí fue Abraham, teniendo comunión con Dios, él fue muy enriquecido. Él avanzó, él progresó, por supuesto, y ahí no hay lugar para detenerse. Entonces, ahí podemos ver grandes cosas, podemos ver una vasta, gloriosa herencia. Ahí podemos ver. Y bueno, y eso es lo que nosotros queremos conocer. Queremos conocer que heredamos como hijos de Dios. Como todos los hijos, llega un momento en que ellos quieren conocer su herencia, ¿no? Y una vez que la conocen, la cuidan, la atesoran, la desean, ¿no? Entonces, nosotros queremos conocer la herencia a la cual nosotros hemos sido llamados. y solamente que nuestros ojos del entendimiento tienen que ser abiertos. Entonces, cuando los ojos del entendimiento son abiertos por medio de la fe, nosotros podemos ver nuestra herencia. Nosotros como Abraham venimos a este lugar, es un lugar de fortaleza, es un lugar de fertilidad, por así decirlo, y todo se halla en el lugar de comunión, en Hebrón. No podemos nosotros
no podemos ver la abundancia de nuestra herencia sin la comunión con Dios, sin la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Ellos nos enseñan a nosotros la abundancia de comunión, de nuestra riqueza, perdón, la abundancia de nuestra herencia. Gloria al nombre del Señor. Y entonces acá el Señor en este lugar es manifestado y también es alabado el Señor, ¿no? Y eso está hasta lo sumo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos alabarlo y glorificar al Señor hasta lo sumo, porque ahora podemos ver nuestra herencia. Somos hijos de Dios. Si no fuéramos hijos de Dios, y póngale que nosotros somos pecadores, como muchos dicen que somos pecadores, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, somos hijos de Dios, entonces vemos la herencia que no tenemos como parte de que somos hijos de Dios. Si fuéramos pecadores no tendríamos herencia. No habría nada que heredar. El pecador no hereda las cosas de Dios. Él hereda la muerte, el infierno, el lago de fuego. Pero nosotros tenemos un Padre que es el creador de los cielos y de la tierra. Tenemos una herencia que es abundante, ¿no? Que es vasta, ¿no? Como dice, bástate de mi gracia. Es vasta, es grandísima la herencia. Y nosotros en esta herencia que nosotros tenemos, aunque estamos acá en este mundo, pero sabemos que somos herederos de Dios juntamente con Cristo, nosotros estamos gordos espiritualmente, ¿no? Espiritualmente estamos enriquecidos nosotros, aunque estemos en alguna manera natural pasando necesidades, pero espiritualmente estamos siendo enriquecidos, ¿no? Y en el momento de mayor pobreza, entonces nosotros tenemos mayor riqueza espiritual. Y bueno, y ahí estamos glorificando al Señor. Pero ahora vemos nosotros el contraste que Lot tiene con Abraham, ¿no? O sea, dijimos que Lot no tiene ningún altar, ¿no? Él no tiene, aunque es religioso, ¿no? Tiene alguna tienda, tiene él, como Abraham, pero no tiene altar. Y él tenía mucho ganado y tenía mucha tierra regada, ¿no? Porque él se fue para el lado del Jordán, de la abundancia de este mundo. Así perdió la oración, él perdió la vida de oración, perdió la alabanza. Claro, cuando se separó de la fe, ya no hubo vida de oración, ya no hubo alabanza, ya no hubo adoración a Dios, no hubo nada de eso para Lot. Y bueno, y ahora vamos a seguir avanzando un poquitito más en cuanto a la guerra de los dos bandos, ¿no? Porque nosotros vemos que cuando Lot se separó de Abraham, él plantó su tienda en dirección de Sodoma, un poquito más allá, ¿no? Y poco a poco él se iba acercando al lugar que él deseaba su alma, ¿no? Y él se trasladó, por así decirlo, salió de la fe y se trasladó a una ciudad de pecadores, de tanta maldad, de tanta dureza de corazón, de tanta incredulidad, de tantas prácticas inmundas, sucias, ¿no? Él se fue para allá, pero él era nuestro pariente, él era tan hijo de Dios como Abraham. Y así muchos hijos de Dios en este tiempo aman el mundo, ¿no? Quieren ir para el lado del mundo. Y el mundo los atrae, ¿vio? Los atrae a través de la música, a través del juego, a través de los vicios, a través del fútbol. ¿Cuántos hermanos pierden el culto para escuchar un partido de fútbol? ¿Cuántos hermanos van a la cancha, a los estadios de fútbol?
En tiempos pasados es impensable eso, pero hoy pasa. ¿No? O van a los clubes de barrio y se hacen hinchas del club, ¿no? Y se pelean con otra localidad, por ejemplo, la Ferrere con Isidro Casanova, con Almirante Aurón, y todas esas cosas, ¿vio? Salen de la fe para vivir esa vida, ¿no? Pero hay que pagar un precio muy alto. Él llegó a ser, en vez de ser un ciudadano celestial, él fue un ciudadano terrenal, siendo hijo de Dios, porque él descendía de Isaac, ¿no? Que por supuesto que era padre de Esaú, y Esaú fue el padre de Lot. Gloria al nombre del Señor. Y así vio. Pero cuando estaba en el mundo, él vio, él quiso convertir a la gente del mundo, ¿vio? Porque dice que su alma él afligía. Su alma afligía su alma justa cada día con los actos injustos o malvados de ellos, ¿no? Como con su sucia conversación. Pero hay hermanos que no cuidan su lengua, que no tratan de cambiar su léxico, su hablar. Ellos usan el hablar del mundo, ¿vio? La burla y todas esas cosas del mundo, ¿no? Y vienen a la iglesia y usan esa forma, ¿vio? Y nosotros lo toleramos y los aguantamos porque creemos que la gracia tiene poder para transformarlo, para cambiarlo, ¿no? Y bueno, y ahí... Pero muchos descienden allá al mundo y ya pierden su carácter cristiano, ya pierden su forma de ver cristiana, ¿no? De lo que ellos son, que son hijos de Dios, ¿no? Ahí en Segunda de Pedro, podíamos leer Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 8. Segunda de Pedro 2, 8. Que Pedro habla sobre estas cosas, ¿no? 2.8. Y dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo las palabras, ¿no? O los hechos de los inicuos de ellos, ¿vio? Entonces, fíjese, la condición de Lot. Seguimos hablando de Lot. Entonces, vemos que a cuántos influyó para el bien él estando en Sodoma. ¿Cuántos fueron convertidos en Sodoma de los que le habló Lot? ¿No? Porque acuérdese que Lot no tenía oración. Acuérdese que Lot no tenía un altar. Y él sin eso quería... El altar hoy es el cuerpo de Cristo. Y muchos hacen el trabajo sin estar unidos al cuerpo de Cristo. La realidad de la unión en el cuerpo de Cristo es la iglesia. Es el cuerpo. Es la iglesia local. Esa es la realidad de estar unido al cuerpo. Si hay uno que dice que él está unido al cuerpo y no está congregándose, no está teniendo comunión con la iglesia, entonces no es creíble. No es creíble. No entiende lo que es el cuerpo. Bueno, entonces fíjese que a nadie influyó Lot. Lot no influyó a nadie. Y él estuvo del otro lado, Lot, opuesto al lado de Abraham. Él fue llevado a la descendencia, ¿no? Como cualquier otro pez muerto, por la corriente, ¿vio? Era como un pez muerto, Lot, ahí en la corriente del agua, ¿no? Sin vida, sin vida. Gloria al nombre del Señor. Él mismo fue solo salvo así como por fuego, como dice ahí en 1 Corintios 3:15, ¿no? Y así muchos cristianos son salvos así como por fuego.
Gloria al nombre del Señor. Bueno, y ahí vemos que un hijo de Dios puede acariciar el mundo, no puede acariciar el mundo si quiere, si decide, puede acariciar el mundo, pero seguramente que ahí se va a encontrar con el pecado. Y no solamente que se va a encontrar con el pecado un cristiano que acaricia el mundo, se va a encontrar con el pecado, sino que se va a encontrar con la muerte prematura. No va a perder su salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Pero al estar o a ir para el lado del mundo, se va a encontrar con el pecado y con la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra del Señor. ¿No? Es como la sangre para un tigre, ese cristiano. Entonces, queremos huir cuando vemos el tigre, pero ya es demasiado tarde. Ya el tigre está ahí, a un salto nomás de nosotros, ¿no? Va de aquellos cristianos que dejan la fe y que se van al mundo. ¿No? Hay animales furiosos, hay demonios, principados y potestades que buscan devorar a los cristianos que descienden. ¿De qué manera lo devoran? Quitándole la vida, ¿no? Que se acelere la muerte en sus cuerpos a través del pecado, porque ellos le dan lugar a las concupiscencias, y la concupiscencia da luz al pecado, y el pecado da luz la muerte, dice la Biblia. El capítulo 1 de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Qué lástima, ¿no? ¿Cuántos cristianos hoy están en el mundo? ¿Cuántos cristianos se van a encontrar con el pecado porque han dejado la fe, han dejado el altar, han dejado al Señor y amando este mundo como Demas? ¿No? Amando más este mundo me abandonó, dijo el apóstol Pablo. ¿Y cuántos hermanos dejan las iglesias creyendo que en el mundo van a estar mejor? Y en el mundo los espera el pecado y la muerte, y lo espera Satanás con sus demonios y principados. ¿No? Un hijo de Dios no puede ser poseído por Satanás, porque él tiene la vida de Dios, ¿no? Pero la vida de Dios no la pierde, porque esa es la salvación. Pero su cuerpo pierde, su cuerpo natural. Porque él tiene una vida asegurada en Cristo, el que creyó, el hermano que creyó, pero ahora está en el mundo. Y la palabra de Dios viene al exceptor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿No? Pero el mundo pasa sin sus deseos, dice la palabra de Dios, pero aquel que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Entonces nosotros, hermanos, no miremos al mundo, miremos al Señor, miremos al Señor, miremos, contemplemos su rostro, toquemos al Espíritu, leamos la palabra. Entonces nosotros tenemos que recordar, disculpen hermano, que él fue el que escogió el lugar. Abraham le dijo, escoge tú, y él escogió el lugar. Aunque él pensaba que estaba en la voluntad de Dios, Lot, así como muchos hermanos que se apartan de la iglesia, que dejan la iglesia, ellos creen que están en la voluntad de Dios, que Dios los guía a eso, que Dios los guía a dejar la iglesia y buscarse otra iglesia y así, más conveniente, más suave, ¿no? Así como ellos creen, así Lot también pensó lo mismo, pero Dios no estaba con Lot. No era la voluntad de Dios que él estuviera en el lugar donde él estaba. No era la voluntad de Dios que Lot fuera a Sodoma. No era la voluntad de Dios. Pero él tal vez pensaba que sí. Entonces, como no era la voluntad de Dios, entonces él entró en una tribulación, ¿no? En su corazón, en su mente, en su alma. ¿Cuántos hermanos viven atribulados? Tal vez usted que está escuchando esta palabra está atribulado, está siendo
perturbado con la paz, o sin paz, mejor dicho, perturbado por la circunstancia que le toca vivir. Y eso porque usted se alejó de la fe, porque usted se alejó del Señor, dejó el cuerpo de Cristo, dejó la oración, ¿no? Y se fue al mundo. Se fue al mundo, o está fuera de la voluntad de Dios. Cuando un hermano está fuera de la voluntad de Dios, empiezan las tribulaciones. Entonces, ahí está la guerra, ¿vio? Porque él experimentó la guerra, pero él no tenía nada que ver con la guerra de este mundo, pero sin embargo estaba en el mundo, entonces lo alcanzó. Y la guerra estaba en la vecindad donde Lot vivía. Y al estar tan cerca del mundo, entonces se vio comprometido con el mundo. Y entonces lo que pasaba en el mundo lo afectó. ¿Yo? Estaba comprometido ahí. Y el mundo es un torbellino de problemas, ¿vio? El mundo es un lugar donde no hay paz. Es un lugar donde chisme, cuento y tantas dificultades hay ahí, ¿vio? Pero los que estamos en la fe, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y entonces, ¿qué problema hay? Ahora usted, para entender lo que yo le estoy hablando, usted vaya al techo de su casa, suba por la escalera, si tiene escalera, no, suba por la escalera y vaya al techo de su casa y mire para arriba y dígame qué problema va a encontrar ahí. Mientras que usted esté arriba del techo de su casa, no, y mire para arriba, no va a encontrar ningún problema, ¿no? Pero ahora baje de ese techo, métase en su casa y ahí empiezan los problemas. Salga de su casa a la sociedad, problemas por todos lados. Mire la televisión, escuche la radio, problemas por todos lados. Pero arriba del techo no hay problema. Así nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Nosotros estamos arriba, somos de arriba. Y ahí no hay problema. No hay problema. Y entonces nosotros siempre tenemos que tener nuestro pensamiento y nuestro sentimiento en los lugares celestiales, con Cristo. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos cuida, nos protege, Él provee para todas nuestras necesidades. Gloria al nombre del Señor. Y eso es maravilloso y eso es precioso. Ahora, 4 reyes, dice que estuvieron en la guerra. 4 reyes, y ese es el número del mundo, ¿no? Y ellos tenían combinación con otros reyes que eran 5, entonces eran 9 ya. 5. El número 5 es el número de los sentidos, de los 5 sentidos, ¿no? Y eso habla del hombre natural. El hombre natural tiene 5 sentidos. Y ahí empezó Lot a verse comprometido por estar en un lugar donde no era la voluntad de Dios que tuviera. ¿No? Ahí estaba comprometido con los 5 sentidos, luchando ahí, ¿no? Gloria al nombre del Señor. En el mundo, porque el número 4 es el número del mundo, y el número 5 es el número de los sentidos. Y ahí estaba Lot, el justo Lot. Justo Lot estaba ahí. ¿Qué tenía que hacer un hombre justo ahí? ¿Qué tiene que hacer un hermano, un hijo de Dios en el mundo? No tiene nada que hacer ahí, pero sin embargo está ahí. ¿Qué está haciendo en el mundo? Y bueno, y ahí está batallando contra los sentidos. Y estaba batallando contra el mundo porque no puede soportar, el Hijo de Dios que está en el mundo, no puede soportar la vida que hay en el mundo. Las injusticias que hay en el mundo no las puede soportar, no las puede tolerar, porque está fuera de su esfera de nacimiento, ¿no? Porque él nació en un lugar de paz, en un lugar de tranquilidad, de gozo, de alegría, de comunión. Y ahora va al mundo y encuentra todo lo contrario, un hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque vive en la carne, le da lugar a la naturaleza humana. Entonces fíjese esto, hermanos, que estamos confrontados aquí, ¿no? Con una figura
¿no? Los 4 reyes nombrados, ¿no?, que tenemos, estos figuran o son tipo o sombra de la religiosidad, de la religión que hay en este mundo, ¿no? Y el uno fue el rey de Sinar, que Sinar significa Babilonia, ¿no? Y eso nosotros sabemos que ahí habla de una organización religiosa. Entonces, ¿qué hace el hijo de la fe, que el hijo de Dios, en una religión? Nosotros no tenemos que involucrarnos con las religiones de este mundo, no tenemos que relacionarnos con ellos. Entonces, Sinar, ¿no?, que significa Babilonia. Y estos reyes están para reprimir, ¿no?, aparentemente toda la maldad que hay en este mundo. Pero es una apariencia. Los religiosos aparentan piedad, aparentan justicia, aparentan muchas cosas. Pero la verdad que están involucrados en la maldad de este mundo, no de una manera agazapada. Ellos se esconden detrás de la religión, detrás de la hipocresía, detrás de la falsedad, ¿no? Pero ellos presentan la religión como algo justo, como algo que no está de acuerdo con las maldades de este mundo, pero ellos están con la maldad. La religión de este mundo está de acuerdo con la maldad que hay en este mundo, porque ellos son parte de la maldad. Porque la religión de ellos no es conforme a la palabra de Dios, no es conforme a lo que Dios estableció. No, que ellos estableció, el hombre mismo estableció la religión y estableció las leyes y los principios de esa religión humana, ¿no?, están establecidos por el hombre. Entonces, tal malvada que le priva al hombre a la salvación, que le priva al hombre a la comunión con Dios, que le priva al hombre a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted no tiene que recibir, no hace falta que usted crea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Usted solamente tiene que ser católico, usted tiene que ser adventista, y bueno, hay tantas religiones que hay, ¿no? Lo engañan a la gente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Babilonia, gloria al nombre del Señor. Y aquí el hombre vive en sus apetitos y en sus sentimientos, en Babilonia, ¿vio?, en la religión. Y ahí hay constante contienda en la religión. Siempre hay peleas ahí. Pues uno insiste en que el hombre debe tener una religión, aunque le cueste mucho al hombre, ¿no? Aunque sea muy pesada, usted tiene que tener una religión, porque la religión es buena, porque la religión es algo que Dios dejó para este mundo, porque la religión es algo que lo va a ayudar, que lo va a transformar, que no hay nada que ver. La religión es hipocresía, es falsedad. Y ahí estaba Lot, ahí estaba el hombre de fe, el sobrino de Abraham estaba allí, que representa al hombre natural, ¿no? Pero aunque nosotros estamos en Cristo, y aunque la carne está en nosotros, la carne no puede hacer lo que ella quiere. Nuestra carne, nuestra humanidad no puede hacer lo que ella quiere. Ella tiene que servir al Espíritu como un esclavo, ¿no? Y para eso necesita el poder del Espíritu Santo que lo gobierne a la carne, ¿no? La carne no puede, porque si usted le da ligera a la carne se va a ir al mundo y va a abrazar la religión de este mundo, ¿no? La carne le va a dar la espalda al Espíritu, y el Espíritu no se va a poder manifestar, porque el Espíritu, para poder manifestarse, necesita el cuerpo humano, manifestando a través de vuestra carne la vida del Señor Jesús, dice en 2 de Corintios capítulo 4. Manifestando, ¿vio? Entonces nosotros vemos, ¿no?, la necesidad de entender estas cosas. Y entonces miremos el significado de los nombres de los otros reyes, ¿no? Anrapel, ¿no?, es el primero de los sujetos religiosos.
Anrapel significa tinieblas. Este era uno de los 9 reyes que se unieron para pelear contra las ciudades de aquella región, ¿no? Entonces las tinieblas, ¿vio? ¿Dónde están las tinieblas? En la iglesia no, en la iglesia no hay tinieblas. En la iglesia hay luz. Dios es luz. La palabra de Dios es luz. Pero en la religión del hombre hay tinieblas, hay oscuridad. No se pueden entender bien las cosas, ¿vio? Siempre hay como una nebulosidad ahí que no se ve bien todo, ¿vio? Y eso le conviene a la religión. Y este Anrapel, que significa tinieblas, él representa al diablo, porque él se transforma en ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Fíjese, a los escogidos, si fuese posible, pero no es posible, ¿no? Los escogidos, los vencedores totales, no pueden ser engañados por las tinieblas de este mundo, porque nosotros no descenderíamos nunca al mundo. Que el Señor nos guarde, ¿no? Que el Señor nos guarde. Él nos sostiene. Gloria al nombre del Señor. Entonces, después está Arioch, que significa como león. Y esto habla del león del diablo, del poder de Satanás, ¿no? De las tinieblas. El león, vio que el diablo anda como león rugiente aquí, buscando a quién devorar. Y después está Chedorlaomer, ¿no? Que significa atando la gavilla. Y esto habla del fin, ¿no? Del fin de estos 5 reyes, de estos 4 reyes, habla de eso, atando la gavilla. Entonces, las cizañas serán atadas juntamente en manojos, pero las cizañas van a ser quemadas. Hay otro rey que se da el nombre, Tildá, que significa rey de las naciones, significando lanzado desde arriba. Y ahí vemos que se está dirigiendo al destino de Satanás. Satanás va a ser lanzado, ¿no? Al infierno va a ser lanzado Satanás, ¿no? En postreros días. Y él es quien ha sido la fuente, ¿no? De la siembra y también de la semilla, que luego será manifestada como la cizaña, ¿no? Porque ¿quién sembró la cizaña? El diablo. Quiere decir que el diablo también tiene semilla, ¿no? Pero tiene una mala semilla, una semilla que no da fruto, ¿no? Y eso habla de falsificación, ¿no? Que él falsifica. Al tener semilla, ¿no? Él está, o cizaña, porque la semilla de la cizaña y la semilla del trigo son muy parecidas. Y eso habla de que él es un imitador de Dios. Él trata de imitarlo a Dios en todo. Entonces, aquí vimos los 4 reyes, ¿no? Poderosísimos, ¿no? Porque son muy poderosos. Y porque este mundo es poderoso. Y estos reyes están para eliminar al mundo, a las personas del mundo, no para eliminarlas, para destruirlas, no para matarlas y que se vayan al infierno. Porque la religión lo que busca es que la gente se vaya al infierno, no busca otra cosa, ¿no? La religión lo que busca es que la gente viva de tristeza en tristeza, que la gente viva sin gozo, que la gente viva sin paz. La religión los envuelve a la gente, ¿no? En un destino que va a ser el infierno y el lago de fuego. Y la gente no se da cuenta, porque la gente no tiene la luz, la gente no tiene el altar, ¿vio? Pero para eso está el Evangelio. El Evangelio está para eso, para acercarnos. Nosotros cuando nos acercamos a una persona, nosotros nos acercamos como la luz, que le ilumina a esa persona, para que esa persona pueda distinguir entre una semilla y otra. Bueno. Y entonces después están los otros reyes,
que el nombre, uno de ellos es Vera. Estamos hablando de los 5 reyes ahora. Vera, que significa en el mal. Y él era el rey de Sodoma, ¿no? Vera. Vera significa en el mal, ¿no? Que era rey de Sodoma, ¿no? Y después está, Sodoma significa encadenar, está encadenado allí, ¿no? Y Villa, que significa maldad, es otro rey de Sodoma, que significa esclavitud, ¿no? Eran hermanos gemelos. Entonces vemos que encadenar y esclavitud son parientes, ¿no? Son, por así decirlo, sinónimos. Son parientes de ellos, ¿vio? Y ahí la religión es eso. La religión encadena, ¿no? Le priva a los hermanos de su libertad, a la gente de la libertad para venir a Dios. No le permite a la gente venir a Dios. Y los encadena a una vida de miseria, una vida de derrota, una vida de lloro, de lamentos, ¿no? Y es todo, tanto la encadenar y la esclavitud son hermanos. Y estos nos hablan del misterio del pecado, ¿no? En el hombre natural. El misterio del pecado en el hombre natural. Él es tomado como cautivo, este hombre natural, ahí, prisionero por estos 2 reyes. Y él no quiere que nadie lo rescate, ¿vio? Que nadie lo rescate de sus poderes a los hombres. Entonces, los hombres se abrazan a las cadenas a los cuales la religión los ata a ellos. La religión ata a los hombres a las cadenas, resiste, ¿no? Ellos siempre se van a oponer. La religión no quiere que los hombres sean libres. La religión quiere que los hombres sean esclavos y que sean encadenados. Los encadena con enseñanzas y con doctrinas y mandamientos de hombres, y los encadenan ahí. Y les hacen creer algo que no es. ¿Vio? Y en vez de acercarlos a Dios, ellos lo alejan de Dios. La religión no quiere que nadie libere al hombre, que el hombre viva en la libertad con que Cristo le hizo libre. La religión no. La religión quiere que los hombres vivan todos lo mismo. Qué triste, ¿no? Qué triste. Entonces, después viene Sinat, que es el tercero en la lista, ¿no? Y su nombre significa diente de padre. Pero esto es sarcástico, por así decirlo, ¿no? Porque los dientes habla de devorar, del devorar del hombre viejo. Y su ciudad es Atma, terrenal significa Atma, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos los nombres, no voy a seguir leyendo los nombres porque tal vez no sea de mucha utilidad para ustedes, ¿no? Pero quería solamente, leyendo algunos nombres, quería hacerles ver que ¿quién está en la religión? ¿Quién acepta la religión? ¿No? El que desciende, ¿no? Las religiones hoy pueden usar cualquier nombre, ¿no? Ellos usan Iglesia La Roca Eterna, por ejemplo, no conozco una iglesia que se llame así, o Iglesia fundamentalista y profética, póngale, se pueden variar los nombres. ¿Vio? Pero sin embargo, ahí le quitan a la gente su libertad. La libertad con que Cristo las hizo libre. Los llevan a vivir en la carne. Usted tiene que ser esforzado. ¿No? Tiene que ser esforzado, hermano, en tratar de alcanzar, ¿no? Aquellas cosas que Dios quiere que usted alcance. Usted tiene que hacer más esfuerzo,
¿no? Así le dicen las religiones a las personas. Y a veces se la hacen más fácil. Las religiones lo llenan de entretenimiento a la gente, ¿no? Hay mucho tipo de entretenimiento, mucho tipo de la danza, por ejemplo, esa danza que se practica en las iglesias. Esa danza es para satisfacer de la carne nomás y de un alma que todavía no ha sido transformada ni santificada, ¿no? Prácticas nuevas que hay dentro de las religiones, entre comillas, ¿no? Las denominaciones, entre comillas, que nada tienen que ver con lo que fue desde el principio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Añaden más y más modernismo, añaden más y más entretenimiento, ¿no? Viajes a lugares turísticos, viaje allá, a viaje de consagración, viaje de muchas cosas, que nada tienen que ver, son religiones muertas, que donde las personas lo único que hacen es agitar el alma, las emociones, no sé, es agitada por medio de la religión. Y eso es lo que se encontró Lot. Lot se encontró con una religión muerta, que lo tenía cautivo ahí, que lo tenía encadenado ahí, y no lo quería soltar. Así, ¿cuántos hermanos están encadenados en religiones muertas, que tienen más mandamientos que la ley misma? Más mandamientos y más estatutos que la ley misma. Creo que la ley no pide tanto como piden ellos. ¿Vio? Y así como la ley, ¿no? Ellos aplican la condenación y la muerte a aquellos que no se sujetan. Y ese es lo que hace el hombre natural cuando se desprende de la fe. Cuando se sale de la fe, el hombre natural va para esa dirección. Lejos de la fe, lejos de su tío, no, lejos de la riqueza que él tenía cuando estaba con Abraham. Ahora él está lamentando su alma, dice que su alma está lamentándose por las conductas de los malvados. ¿Qué tiene que hacer ahí Lot? No tiene nada que hacer ahí. No convirtió a una persona ahí. Él quería llevarles a las personas a arrepentirse, a que se convirtieran al Señor, en la condición que él estaba. No, porque él se fue a predicar allá a Sodoma sin tener el altar, sin tener la fe. Y así muchos hijos de Dios hacen lo mismo. No hablan, no tienen la iglesia, no tienen la fe en la palabra, no, y van y quieren hablar a las personas del Evangelio, llevándolo a una religión muerta. Entonces ahora queremos nosotros hablar o enfatizar la realidad, ¿no? Que hay dos pandillas, por así decirlo. Están los 4 reyes y están los 5 reyes. Pero ambas son obra de Satanás. Y ambas son opuestas a Dios. No solamente a Dios, a la fe. Son opuestas a la verdad. Y ellas están en guerra una contra otra. Están en guerra ellas. Ahora, la primera pandilla parece obtener la victoria sobre la segunda, porque suprime a los 5 reyes. No, los suprime. Y estos últimos, los 5 reyes, sirvieron 12 años a Chedorlaomer. ¿Vio? 12 años lo sirvieron. Chedorlaomer significa atando las gavillas. Él los tenía atado a todo ahí. Pero ellos le sirvieron 12 años. Pero él comenzó a tomar más autoridad y cuando tenía más autoridad exigía más grande, las demandas de él eran más grandes y más grande era su poder. Entonces, los 5 reyes se rebelaron contra Chedorlaomer, se rebelaron.
Y este es lo que habla la palabra de Dios. No rehusaron rendirse a este proceso de limpieza. No, porque el diablo sabe que no puede ir en contra de sí mismo, ¿vio? Pero él no puede mantener las partes unidas. Él no puede tener sus lacayos unidos, ¿no? Que se amen, que se respeten. Ellos siempre están peleándose entre ellos, ¿vio? Pero él los mantiene ahí, los mantiene ahí. ¿Vio? Trata de que no se rompa su relación, aunque se odien, aunque se desprecien, aunque se ofendan entre ellos, aunque se maltraten entre ellos. El diablo quiere que ellos estén ahí, estén juntos ahí. Porque su imperio, si ellos se separan, el imperio de Satanás se destruye. Fíjese que el diablo conoce la unidad, el valor de la unidad, de mantener la unidad, aunque sea las patadas, aunque sea de cualquier forma, unirse ahí, quedarse ahí. Y así muchas veces los hermanos aplican a la iglesia la unidad de Satanás en vez de aplicar la unidad de Dios. No puede haber unidad en Dios, no a las patadas, con odio, con rencor, con amargura. Tiene que ser en base al amor, tiene que ser en base a la fe. ¿Vio? Por eso Abraham no pudo mantener la unidad con Lot, porque no, el problema no estaba en Abraham, el problema estaba en Lot. Él se fue, él escogió. ¿Vio? 4 reyes contra 5 reyes. Y ahí todo esto gobierna Satanás. Ahora los 5 reyes se levantan contra los 4. ¿No? Los 4 se levantan contra los 5 reyes. Y Kedorlaomer pertenecía a los 4. ¿No? Y él fue acumulando poder, atando y atando y atando y atando y atando y atando. Y los tenía todos atados allí. Y bueno, y ya hasta que no resistió, no aguantó más eso, los 5 reyes. Y se rebelaron contra Kedorlaomer. ¿No? Se levantaron, ¿no?, contra él. Kedorlaomer se había llegado demasiado lejos, ¿no?, en su pretensión. Los 5 reyes estaban siendo forzados a limpiarse demasiado, ¿no?, a limpiarse demasiado. Y entonces ellos se resistieron, ¿no? Y eso habla de las religiones, habla de los reformadores, ¿vio? Los reformadores representan los 4 reyes, que ellos buscan limpiar de alguna manera la religión. Ellos quieren limpiar la religión. Pero los 5 reyes, los sentidos, ¿no?, ellos aguantan un poco, sí, esto lo podemos aguantar de los reformadores, ¿no?, pero es demasiado lo que está pidiendo, es demasiado lo que está demandando el reformador. Entonces, ¿qué hacen los reyes, los 5 reyes, que son los sentidos? Se levantan contra el reformador. Se levantan contra Kedorlaomer, que también es de Satanás, ojo, que también es de Satanás, pero está demandando demasiado, pidiendo demasiado. El blanqueo es demasiado exigente. Entonces, le resistieron. No querían ser reformados, los sentidos. Los sentidos no quieren ser reformados. El hombre natural, él quiere seguir sintiendo lo que siempre siente. El hombre natural que está en nosotros no quiere cambiar los sentidos, no quiere cambiar su pensamiento, no quiere cambiar su manera de ser. Yo soy así. Y yo no creo que nadie me vaya a cambiar, ni Dios me va a cambiarme. Y no es así. No es así.
Dios ya nos cambió. Al darnos una nueva vida, al darnos la vida de su Hijo a nosotros, ya somos otra persona, ya no somos los mismos. Entonces mantener lo que nosotros éramos antes es algo tonto, es algo estúpido. Es no entender, ¿no? Que los 5 sentidos no van a ser nunca transformados. Los 5 sentidos no van a ser cambiados por las reformas a través de las tipos de ordenanzas, estatutos y mandamientos. No vamos a cambiar los sentimientos y los pensamientos de los hermanos de esta forma, sino que nosotros ahora tenemos que ver que Dios llevó todo el hombre viejo, tanto los sentidos del hombre viejo, ¿no?, como la religión del hombre viejo, la llevó a la cruz, la crucificó, y ahora nosotros somos un nuevo hombre y vivimos en una nueva fe, en una nueva religión. Porque usted lea a Santiago que habla cuál es la religión verdadera. Habla Santiago, ¿no?, que está basada en el amor, ¿no?, en el amor, en la paciencia, en la longanimidad, en la fe, en la pureza. ¿Yo? Esa es otra. Nada tiene que ver con la religión de este mundo. Entonces, cuando nosotros vemos que Lot va a Sodoma y allí se entromete con la guerra que había en el mundo, entonces era una guerra religiosa, pero que nada tiene que ver con Dios. Entonces, fíjese, hermanos, qué maravilloso poder entender esto. Los reformadores también fueron parte de Satanás. Pero, hermano, Martín Lutero era un reformador. Mire, yo no sé lo que era Martín Lutero, pero él nunca dejó de ser católico apostólico romano. Yo no me voy a meter, porque mi conocimiento no es tan vasto para poder opinar en ese sentido. Pero él nunca dejó de ser católico, y él quiso mejorar la Iglesia Católica Apostólica Romana y no la pudo mejorar. Pero después vinieron los protestantes, y los protestantes también. Los protestantes protestan contra la Iglesia Católica pensando en mejorar la Iglesia Católica, y algunos desean que la Iglesia Católica sea destruida. Pero son reformadores. Y nosotros, lo que conocemos el mensaje de la gracia, nosotros nada tenemos que ver con los reformadores. Porque aún los reformadores están de acuerdo con Satanás. Son instrumentos en la mano del diablo. Son instrumentos en la mano del enemigo, los reformadores. Entonces, fíjese qué triste esto. Entonces, hubo una gran batalla ahí, ¿no? Y los 5 reyes, los 5 sentidos, fueron derrotados. Y los 4 que representan la religión, ¿no?, esos que permanecen aparentemente en la limpieza, en la pureza, ellos triunfaron sobre los 5 sentidos. Es decir, que los reformadores de alguna manera tuvieron victoria sobre los sentidos, pero no sobre el hombre de fe, porque el hombre de fe estaba ausente de ahí. El hombre de fe no estaba ahí. El hombre de fe estaba en su carpa, en su altar y en su fe, allá, lejos de Lot. No estaba ahí peleando esa batalla. Nosotros no tenemos que pelear esa batalla. No somos parte de esa batalla nosotros, los que somos de la fe. Eso es el problema de este mundo. Eso es el problema de la religión de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Ya estoy terminando, hermano. Los 5 que ellos representan el mundo, este mundo malvado, ellos fueron derrotados por 4, por la religión. Hay iglesias religiosas que vencen los sentidos de los hijos de Dios, los vencen y los someten, ¿no?, en una oscuridad, no me sale la palabra, no me sale la palabra. Lo meten ahí dentro de esa oscuridad y los mantienen ahí esclavos, ¿no? Ellos son esclavos ahí, en
y también los tienen encadenados con la enseñanza, con la mala enseñanza. Por eso, hermano, esto es demasiado, a veces, demasiado pesado esta predicación, esta enseñanza, pero es maravillosa cuando se puede entender. Nosotros no somos reformadores, tampoco somos protestantes, nosotros no protestamos con la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ellos sigan haciendo. Nosotros sabemos el fin de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de la gran ramera, nosotros sabemos el destino que ella tiene. Lo menciona el libro de Apocalipsis, ¿no? Nosotros tenemos una comunión con el Señor diferente. Nosotros tenemos una comunión a través de la fe, del altar y de nuestra tienda, que es el cuerpo de Cristo. Es maravilloso entender estas cosas, hermano, ¿no? Usted pertenece al cuerpo de Cristo, usted pertenece a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está Dios, y Dios se hace responsable de su vida. Usted no está solo, no está sola, no pelee sin Dios. Dele el lugar al Señor. Señor, esta es tu pelea. Señor, esta no es mi pelea, es tuya, Señor. Y el Señor sabe lo que le dice, lo que le va a decir a usted cuando usted clame a Él. ¿Y por qué clamas a mí? Le dijo Dios a Moisés, dile al pueblo que marche. ¿Por qué clamas? Yo ya te di la victoria en Cristo, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿para qué vamos a estar pidiéndole a Dios que nos dé la victoria si Él ya nos dio la victoria? Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer que es así. Dios ya nos dio la victoria en Cristo. Entonces nosotros estamos parados no ahora en el problema, sino que ahora estamos parados en la solución de todos los problemas. Y vivimos contentos, y vivimos alegres, y vivimos felices. ¿Se da cuenta, hermano? Porque estamos en una posición diferente. Los 4 reyes revencieron a los 5 reyes. ¿Y a nosotros qué nos importa eso? Nosotros no tomamos parte de eso, nuestro viejo hombre murió, ¿no? El cuerpo del pecado fue destruido, ahora somos una nueva creación, tenemos un vaso de barro que contiene un tesoro, y ese tesoro es la vida de Dios en nosotros para que se pueda manifestar. Ubíquese, hermano, o usted está en Lot, o usted está en Abraham. O usted está en Cristo, o usted está en Satanás, en el mundo. ¿Se da cuenta, hermano? Esto no hablamos para confrontar con nadie. Esto hablamos para que los hermanos que hoy están en el mundo, como Lot, puedan volverse sin la necesidad de ser liberados, porque usted ya fue liberado del mundo a través del sacrificio de Cristo, a través de la redención. Dios nos liberó. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Se da cuenta? Y hoy tenemos que vernos ahí, y hoy tenemos que volver a recuperar el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Doy gracias al Señor. Quisiera hablar todo el día de esto. Quisiera seguir con este tema, pero bueno, hay un horario. El Señor le bendiga ricamente. Saluda a la hermana Estela Blanco. Gracias, hermana Estela, siempre ahí firme. A la hermana Ubaldina Vargas. El Señor le bendiga grandemente, mi querida hermana. Al pastor hermano Nicolás Blancos, a su familia, el Señor le bendiga ricamente, y a todos los hermanos, al hermano Gustavo Hiperaguirre, a la hermana Liliana, al pastor, al anciano Antonio Villarreal, al hermano Juan Tiquiboco en Bolivia, pastor y maestro, al pastor Gamarra Jorge, al hermano Alonzón, pastor Alonzón en Misiones. También Jorge está en Misiones, al hermano Carlos, un amigo que tenemos en Misiones, un hermano amigo, y a cada hermano, hermana Karina, su esposo. Hay tantos hermanos para saludar, que no me acuerdo y me pido perdón a aquellos que no los nombré. A Cachito Dépele en el Chaco, ¿no? A José Moreno en Santiago del Estero, a la hermana, a la mamá de Víctor, que ahí me va a salir, a la mamá de Víctor en Catamarca. El Señor bendiga grandemente, grandemente.
Oren por nosotros, sigan orando por nosotros. Se los ruego, hermano, les suplico su oración a favor de nosotros. No queremos tener más tiempo y más vida para el Señor. Un gran abrazo. El Señor les bendiga ricamente. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta hora de que hemos podido dar tu palabra. Gracias por tu asistencia, Señor. Bendice a los hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, amado.